¿Quieres enterarte de dónde vive Jan Yaman en España y cotillear imágenes de su casa? Además de todas las novedades que se están moviendo en torno a las series, tenemos también bastante movimiento entre los actores turcos. Tenemos noticias de Hande Erçel y de proyectos nuevos. Tenemos, como digo, curiosidad sobre la casa en Madrid de Can Yaman y también rumores sobre la vida sentimental del actor İlhan Şen. Así que vamos con ello. En los últimos días estuve escuchando el rumor y estuvo circulando el rumor de que Hande Erçel iba a participar en la serie Tequila en la nueva temporada, pero se ha confirmado de que no, que eso era totalmente falso, que Hande no iba a participar en la serie y es más, que se va a coger como un tiempo sabático en cuanto a la participación en series. La actriz parece que está un poco cansada del tema serie y ha decidido pues tomarse un kick en cuanto a aceptar nuevos proyectos de series turcas. Como conocemos a la actriz, pues no se va a quedar de brazos cruzados y tiene en mente proyectos creativos que hacer, como crear 2 proyectos cinematográficos, 2 historias para hacer 2 películas. La actriz ahora se va a dedicar, digamos, a eso, está inmersa en esa faceta creativa suya, en escribir, y recordar que no es la primera vez que se mete en este mundo de la escritura, porque ya escribió una historia que después fue editada por un guionista, pero la historia la creó ella para una película que desde 2025 está disponible y que se llama Dos mundos, un deseo. Iki Dunya Bir Dilek, Dos mundos, un deseo. En Prime Video puedes encontrarla, no sé si en todos los países, pero si no por internet la puedes encontrar también. Dos mundos, un deseo. La historia de esa película la protagonizó junto al actor Metin Akdurjev, que formaron una pareja bastante bonita. Y como digo, la historia de la película pues partía de la historia que había escrito Hande de su puño y letra. De momento no se sabe más nada de qué tipo de películas van a ser, solo se sabe que Hande ahora se va a dedicar a eso, a escribir, y va a dejar de lado un poco el tema de la actuación. Así que bueno, olvidaos de Hande en Tequila y preparaos porque se vienen proyectos de ella, no sé si para el año siguiente. Y seguimos con películas y cine. Se ha presentado el cartel de una película turca que tiene súper buena pinta, que se llama İnros Bahar, que traducida viene a ser Primavera en Inros. Inros es un lugar de Turquía, es una isla del mar Egeo. Ahí se dará la historia y la historia será muy bonita. Tratará sobre 2 personas maduras que se encuentran en la isla y que mientras se enfrentan a su pasado, pues descubrirán una segunda oportunidad en el amor. Esta película está prevista que se distribuya internacionalmente a más de 50 países. Y los actores principales me encantan, que son 2 actores que han actuado ya juntos anteriormente y que ambos me encantan, sobre todo el actor masculino, que es Halit Ergenç y Meryem Uzerli. Estoy esperando esta película porque la voy a ver sí o sí. Primavera en Inros. Parece ser que estará disponible a partir de noviembre, pero en cuanto os lo informaré. Y otra combinación bastante inesperada en cuanto a parejas de películas es la próxima película, que será protagonizada por Murat Yildirim y Eva Green. Ambos protagonizarán la película llamada en español Los Árboles y ya se ha publicado su tráiler oficial. Esta película se tratará de una película de terror y de suspense y se sabe solo que parte de sus grabaciones sí se grabarán en Turquía y otras en otro lugar. Así que tendremos a Murat Yildirim compartiendo proyectos internacionales con la actriz Eva Green en este proyecto, que será bastante diferente a lo que estamos acostumbrados en las series turcas. De hecho, es una película de terror. Eva Green es una actriz francesa, por lo que la mezcla será muy interesante. Y vamos ahora con la curiosidad de la casa de Can Yaman. El actor pues pasa algunos tiempos en España, más concretamente en Madrid, y relativamente hace poco tiempo nos han ido enseñando imágenes de su casa cuando se grababa en algunas circunstancias. Por ejemplo, en el pasado mes de mayo, ya hace algunos meses, mostró parte de su jardín. Y entre medio de lo que nos muestra, pues se puede ver que es una vivienda de un estilo muy moderno y de 2 plantas, que se ve que tiene grandes ventanales acristalados y que tiene un gran jardín y piscina, por lo que vemos. Además, en el exterior también se ve que tiene como un gimnasio, como máquinas para entrenar, algo que no te sorprenderá mucho porque ya sabemos que el actor pues, se cuida físicamente mucho, entrena constantemente. El actor hace poco estuvo grabando proyectos en España y digamos que vivía entre Madrid y Roma. Ahora bien, ¿dónde está exactamente esta casa de Madrid de Can Yaman? Pues aunque no está totalmente confirmado el lugar exacto, hay medios que la sitúan la casa en el distrito de Chamartín. También se habla de que puede que esté en otras zonas residenciales posiblemente de Madrid, o son de esa de la Villa, Puerta de Hierro o Ciudad Lineal.
Y aquí viene la pregunta curiosa. ¿Cuánto cuesta una casa en estas zonas de Madrid? Consultando chalets en venta, vemos que los precios de venta comienzan aproximadamente desde los 850.000 euros para arriba. Y si hablamos de alquiler, la diferencia es aún más llamativa, porque te pueden costar mensual desde 5.000 euros hasta propiedades más exclusivas que pueden llegar hasta 19.000 euros mensuales. Y si en lugar del Chalet Martín estuvimos hablando de las otras zonas como la dehesa de la Villa o otras zonas, la oferta de chalet es mucho menor, así que el precio supongo que también será más alto. Aunque no sabemos exactamente dónde se encuentra la vivienda de Jan Yaman, sí sabemos por las imágenes que él mismo nos ha ofrecido de que es una casa preciosa, con jardín privado, piscina, unos grandes ventanales y por supuesto, como digo, su mini gimnasio. Bueno, mini gimnasio quizás sea grande. Y la verdad, para pasar algunas temporadas en Madrid no se lo ha montado nada más el actor. ¿Tú habías visto el apartamento de Jan Yaman en España? Y terminamos con un poco de magazine de prensa rosa. Ha comenzado a rular el rumor de que Ilhan Sen había roto con su pareja, la actriz Pinar Gulkapan. El rumor se intensificó después de que se dice que Pinar había borrado de su Instagram imágenes que tenía con Ilhan y ahí ya pues se encendieron las alarmas para muchas personas. Sin embargo, hay un detalle que nos lleva a pensar que puede ser que el rumor esté equivocado, y es que Pinar e Ilhan no se han dejado de seguir en sus redes sociales, y esto es un indicativo en Turquía, como ya sabemos, de que quizás entonces estén juntos, porque en Turquía acostumbran a cuando se dejan de seguir de las redes sociales, borran todas sus fotos, borran todo su historia juntos en las redes, y entonces como estos dos no se han dejado de seguir, pues nos lleva a pensar de que no se ha dado la ruptura. Y mientras se habla de su vida personal, Ilhan Sen, el actor, sigue con sus proyectos profesionales, con la preparación de la serie Aleph, que como os comenté y podéis ver, ya han hecho la sesión fotográfica con la coprotagonista Birandal Layisma. Y bueno, estas han sido algunas de las novedades que traigo de los actores turcos y sus vidas y proyectos. En conclusión, Hande Erçel no va a estar en Teşkilat y se va a dedicar pues a una parte creativa que es la escritura. Tendremos a Murat Yildirim, también en un proyecto internacional de una película de terror y suspense pronto, al igual que los míticos actores Meryem Uzerli y Halit Ergenç, que pronto lanzará su película de amor Primavera en Ilros, que estoy ansiosa por ver. Y por supuesto hemos hablado de los rumores de Ilhan Sen de la ruptura con su novia. ¿Cuál de estas noticias te ha sorprendido más? Déjame tu opinión en los comentarios, que me encantará hablar contigo de las noticias. Dale a like si te gustó y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima.